La Biblia de estudio. Esta es la palabra de Dios. Voy a empezar a leer del libro de Génesis, el capítulo 7, el diluvio. Después el Señor le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo, porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años. Y entró Noé en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. Los animales puros e impuros, los que vuelan y los que se arrastran, entraron con Noé en el arca de 2 en 2, macho y hembra, como Dios se lo había ordenado. A los 7 días, el diluvio comenzó a inundar la tierra. Era el día 17 del mes segundo. Noé tenía entonces 600 años, precisamente en ese día. Se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, y con su esposa y sus 3 nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de animales que se arrastran y de aves. Todos los animales entraron con Noé en el arca, de 2 en 2. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra, y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos: el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Fin del diluvio. Capítulo 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y también las compuertas del cielo. Dejó de llover y el agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días, el agua ya iba bajando, y el día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre la montaña de Ararat. El agua siguió bajando y el primer día del mes 10 ya se podía ver
las partes más altas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo. Pero el cuervo volaba de un lado para otro, esperando que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Pero la paloma regresó al arca porque no encontró ningún lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar en el arca. Noé esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Ya empezaba a anochecer cuando la paloma regresó trayendo una ramita de olivo en el pico. Así Noé se dio cuenta de que la tierra iba secando. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma, pero la paloma ya no regresó. Cuando Noé tenía 601 años, la tierra quedó seca. El primer día del mes primero, Noé quitó el techo del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba ya bien seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca, junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo, las aves, los animales domésticos y los que se arrastran por el suelo, para que se vayan por toda la tierra y tengan muchas crías y llenen el mundo. Entonces Noé y su esposa y sus hijos y nueras salieron del arca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando el Señor le llegó este olor tan agradable, dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales, como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Hasta aquí termina el capítulo 8 del libro de Génesis. De aquí me voy a pasar al Nuevo Testamento. Al libro de San Mateo. Y voy a empezar en el capítulo 7. No juzgar a otros. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pedir, buscar y llamar a la puerta. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado?
Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. La puerta angosta. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Los reconocerán por sus acciones. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Para entrar en el reino de los cielos. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. La casa bien o mal fundada. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construye su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Diversos hechos de Jesús. Capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Jesús sana al criado de un capitán romano. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo,
a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino están echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. Jesús sana a muchos enfermos. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Para seguir a Jesús. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pues Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tormenta. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, le preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Los endemoniados de Gadara. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, la tierra de Gadara, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, déjanos entrar en estos cerdos. Jesús les dijo: vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Hasta aquí termina el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Esto es todo lo que voy a leer por ahora. Yo les invito a dejar un comentario y hacer clic si les gustó este video. Yo soy Francisco, que Dios les bendiga, y suscríbanse a mi canal.